5 cumpleaños seguidos, y nada de parte de mis padres. Luego, le regalaron a mi hermana una camioneta de lujo. Me mantuve en silencio, los bloqueé a todos, y me senté a ver cómo se desataba su pánico. Tengo 31 años. Mi hermana, Madison, tiene 28. Nuestros padres, Robert y Susan Mitchell, son lo que llamarías acomodados. Papá es dueño de 3 exitosos talleres de reparación de automóviles en nuestra ciudad mediana de Westerville, Ohio, y mamá administra un consultorio dental. No son millonarios, pero el dinero nunca ha sido una preocupación real para ellos. Al crecer, Madison siempre fue la niña de oro. Era más bonita, más extrovertida, mejor en los deportes, y sacaba mejores notas sin siquiera intentarlo. Yo era la tranquila, la estudiosa, la que pasaba más tiempo leyendo que socializando. Dinámica clásica de familia de clase media, ¿verdad? Pensé que cambiaría a medida que envejeciéramos. Alerta de spoiler, no lo hizo. El asunto de los cumpleaños comenzó cuando cumplí 27 años, el 15 de marzo de 2018. Había estado viviendo en Chicago durante unos 4 años en ese momento, trabajando como desarrolladora de software para una empresa de atención médica. No esperaba nada enorme, pero supuse que mis padres al menos llamarían o enviarían una tarjeta. Mi cumpleaños llegó y pasó. Nada, ni siquiera un mensaje de texto. Cuando los llamé 2 días después, mamá actuó como si lo hubiera olvidado por completo. Oh, cariño, lo siento mucho. El trabajo ha sido una locura absoluta, y tu padre ha estado lidiando con ese problema en el taller de Maple Street. Las excusas habituales. Prometió compensármelo. Nunca lo hizo. Me dije a mí misma que fue una casualidad. La gente olvida a veces. La vida se pone ocupada. Yo era una adulta viviendo en otro estado, tal vez pensaron que ya no necesitaba la atención. Pero luego sucedió de nuevo en 2019. El 15 de marzo llegó y pasó sin una palabra. Esta vez, cuando llamé a mamá 3 días después, parecía genuinamente sorprendida de que estuviera molesta. Cariño, sabes que te amamos. Simplemente ya no somos buenos con las fechas. Nos estamos haciendo viejos, supongo. Ella se rió del asunto. Papá se puso al teléfono, y murmuró algo sobre cómo me enviarían algo bonito para Navidad para compensarlo. Llegó la Navidad de 2019. Enviaron a Madison un hermoso collar y aretes a juego. A mí me dieron una tarjeta de regalo genérica de Target. El tercer cumpleaños perdido fue en 2020. Para este punto, estaba empezando a ver el patrón, pero aún mantenía la esperanza. Tal vez este sería el año en que lo recordarían. Tal vez habían aprendido de los años anteriores. No. 15 de marzo de 2020, silencio total. Pero aquí es donde se pone interesante. 2 semanas después, vi en el Instagram de Madison que nuestros padres la habían sorprendido con un viaje de fin de semana a Nashville, por su cumpleaños número 25. Fotos de ellos en restaurantes elegantes, espectáculos de Broadway, todo el paquete. El cumpleaños de ella es en enero, por cierto. Recordaron el suyo perfectamente. Cuando confronté a mamá al respecto, se puso a la defensiva. Madison necesitaba animarse después de su ruptura con Tyler. Pensamos que un viaje la ayudaría a sentirse mejor. A ti te va tan bien en Chicago, cariño. No necesitas que estemos preocupándonos por ti todo el tiempo. Eso dolió más de lo que quiero admitir. 2021 y 2022 fueron copias al carbón, cumpleaños olvidados, excusas débiles. Y mientras tanto, Madison obtenía celebraciones cada vez más elaboradas. Para sus 26, le organizaron una fiesta sorpresa con unas 50 personas. Para sus 27, alquilaron un salón privado en el mejor restaurante de la ciudad. Durante este tiempo, yo estaba prosperando profesionalmente. Había obtenido 2 ascensos, estaba ganando muy buen dinero, había comprado mi propio condominio. Y estaba genuinamente feliz con mi vida en Chicago. Pero el asunto del cumpleaños me carcomía. Cada año, me decía a mí misma que no me importaba, que estaba por encima de necesitar la validación de mis padres. Pero en el fondo, dolía muchísimo. La peor parte era que Madison nunca parecía notar o importarle la disparidad.
Me llamaba después de sus grandes celebraciones, hablando con entusiasmo sobre lo increíbles que eran mamá y papá, lo afortunadas que éramos de tener padres tan considerados. Yo escuchaba y hacía los ruidos apropiados, pero por dentro estaba gritando. Ahora llegamos al grande, mi cumpleaños número 31 el pasado mes de marzo. Para este punto, había dejado de esperar algo. Planeé una noche agradable y tranquila para mí, pedí sushi de mi lugar favorito, abrí una botella de vino, y me acomodé para ver una película. Ni siquiera me decepcionó cuando mi teléfono no sonó. Ya había superado eso. Pero al día siguiente, mi amiga Jennifer, que está conectada con Madison en las redes sociales, me envió una captura de pantalla que me heló la sangre. Era una publicación en la historia de Instagram de Madison, una foto de nuestros padres entregándole las llaves de un Audi Q7 nuevo de paquete. La leyenda decía, regalo de cumpleaños anticipado de los mejores padres del mundo. Dijeron que querían asegurarse de que esté segura en las carreteras. Estoy tan bendecida. Recuerden, el cumpleaños de Madison es en enero. Esto fue el 16 de marzo, el día después de mi cumpleaños número 31, completamente ignorado. Me senté en mi sala de estar, mirando esa foto durante probablemente 20 minutos. El Audi Q7 comienza en alrededor de $60.000. Estas personas no podían recordar enviarme una tarjeta de cumpleaños de $5, pero podían gastar 60.000 en una SUV de lujo para Madison porque querían que estuviera segura en las carreteras. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No los llamé gritando. No envié mensajes de texto enojados. No confronté a Madison. En cambio, muy silenciosamente, comencé a bloquearlos en todo. Facebook, Instagram, Twitter, sus números de teléfono, sus correos electrónicos. Bloqueé a Madison también. Dejé de ser amiga de amigos mutuos de la familia que podrían servir como monos voladores, espías. Incluso bloqueé a mi tía Carol, que siempre ha sido la chismosa de la familia. No anuncié lo que estaba haciendo. No envié un mensaje dramático de despedida. Simplemente desaparecí de sus vidas digitales por completo. Los primeros días fueron pacíficos. Sentí esta extraña sensación de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Me volqué en el trabajo, salí con amigos, empecé a tomar clases de cerámica. La vida continuó. Unas 2 semanas después, mi compañera de trabajo Beth mencionó que alguien había estado llamando a la oficina preguntando por mí. Una mujer llamada Susan Michey. Parecía bastante frenética. Dijo que era una emergencia familiar, pero cuando me ofrecía tomar un mensaje, colgó. Mamá de alguna manera había conseguido mi número de trabajo y estaba llamando a mi oficina. Fue entonces cuando me di cuenta de que habían descubierto que los había bloqueado. En los siguientes días, según Beth, las llamadas aumentaron. Primero mamá, luego papá, luego Madison. Empezaron a llamar varias veces al día. Beth dijo que la mujer que decía ser mi hermana sonaba como si estuviera llorando durante una de las llamadas. Le di instrucciones a Beth y a nuestra recepcionista para que le dijeran a cualquiera que llamara preguntando por mí, que no estaba disponible, y que no podía recibir llamadas personales durante el horario laboral. De todos modos tenemos una política estricta al respecto, así que no fue inusual. Pero no se detuvieron ahí. Aproximadamente un mes después de mi ley del hielo, mi amiga Jennifer comenzó a recibir mensajes de Madison. Jennifer me mostró las capturas de pantalla, y eran otra cosa. Madison, hola, Jennifer. Sé que eres amiga de mi hermana Amanda. No hemos sabido nada de ella en semanas, y nos estamos preocupando mucho. No responde llamadas ni mensajes de texto. ¿Sabes si está bien? Jennifer, la vi el fin de semana pasado. Me pareció que estaba bien. Madison, eso es un gran alivio. Pensamos que había sucedido algo terrible. ¿Puedes pedirle que llame a casa? Mamá está fuera de sí de preocupación. Jennifer, puedo mencionarlo, pero Amanda es una adulta. Si no está llamando, tal vez haya una razón. Madison, no entiendo qué podríamos haber hecho mal. Siempre hemos sido una familia tan unida. Casi me río a carcajadas al leer ese último mensaje. Los mensajes a Jennifer continuaron durante semanas.
Madison pintó esta imagen de mis padres como devastados, enfermos de preocupación, incapaces de comer o dormir porque no sabían qué le había pasado a su amada hija. Según ella, papá estaba considerando contratar a un investigador privado para asegurarse de que yo estuviera bien. La manipulación era tan obvia, que era casi artística. Pero la verdadera obra maestra llegó 2 meses después. Jennifer me reenvió un mensaje de voz largo y divagante que Madison le había enviado. Estoy parafraseando aquí, pero era esencialmente una historia triste de 20 minutos sobre cómo la familia se estaba desmoronando sin mí. Como mamá lloraba todos los días. Como papá había estado bebiendo más de lo habitual, esto era casi seguramente una mentira, papá apenas bebe. Y como simplemente no podían entender qué habían hecho para merecer este trato. El remate fue el final. Sabemos que el cumpleaños de Amanda se acerca el próximo año y mamá ya está planeando algo realmente especial para compensar. Bueno, ya sabes, si de alguna manera se nos ha pasado en el pasado. Solo necesitamos que vuelva a casa para que podamos ser una familia de nuevo. 5 años. 5 cumpleaños completamente olvidados. Y ahora era si de alguna manera se nos ha pasado. Pero espera, se pone mejor. Casi al mismo tiempo, descubrí que habían estado contactando a otros amigos míos. Mi compañera de cuarto de la universidad, Emma, me llamó riéndose de un mensaje de Facebook que había recibido de mi madre. Según Emma, mamá le había enviado un mensaje largo preguntando si había sabido de mí, expresando preocupación por mi salud mental y bienestar, y preguntándose si yo estaba pasando por algún tipo de crisis nerviosa. Aparentemente, el mensaje incluía muchos detalles sobre lo exitosa y feliz que era Madison, lo orgullosos que estaban de su nuevo trabajo, había comenzado a trabajar en el negocio de papá, y como solo querían que toda su familia compartiera la alegría. Incluso en su pánico, no podían evitar que se tratara de Madison. Mi amigo Derek del trabajo recibió un enfoque aún más extraño. Papá de alguna manera lo encontró en LinkedIn y le envió un mensaje que sonaba profesional, preguntando si yo estaba desempeñándome adecuadamente en el trabajo y si había alguna preocupación sobre mi estado mental que la familia debiera conocer. Derek estaba tan asustado que hizo una captura de pantalla y me la envió de inmediato. Eso cruzó la línea. Tratar de interferir con mi vida profesional era inaceptable, pero me mantuve firme. No respondí a nada de eso. Simplemente observé desde mi burbuja pacífica y libre de drama mientras caían más profundo en el pánico. La escalada continuó. Encontraron la información de contacto de mi arrendador, Dios sabe cómo, y aparentemente lo llamaron expresando preocupación por mi bienestar y preguntando si me había visto últimamente. Mi pobre arrendador, el señor Rodríguez, estaba tan confundido. Llamó a mi puerta una noche para preguntar si todo estaba bien con mi familia, porque había recibido algunas llamadas extrañas. Contactaron a mi gimnasio. De alguna manera consiguieron el número de la oficina de mi dentista. No dejaban piedra sin mover en su búsqueda para encontrar a alguien, a quien fuera, que pudiera confirmar que yo estaba viva y obligarme a volver a contactar con ellos. Pero lo más invasivo que hicieron fue rastrear de alguna manera el número principal de mi edificio a través de la empresa de administración de propiedades. Los edificios de apartamentos de Chicago con porteros son bastante conscientes de la seguridad, así que me sorprendió cuando Tony, el portero de la noche, mencionó que una mujer que decía ser mi madre había llamado a la oficina principal del edificio preguntando por mí. Parecía realmente preocupada, me dijo Tony. Dijo que no había sabido nada de ti en meses y quería saber si estabas bien. Le dije que no podía dar información sobre los residentes, pero siguió preguntando si al menos te había visto entrar y salir. Parecía que estaba llorando. El hecho de que mamá hubiera logrado encontrar el número principal de mi edificio, y estuviera llamando para interrogar al personal, fue a la vez impresionante y profundamente perturbador. Mostraba un nivel de determinación que rozaba el acoso. También descubrí que habían estado llamando al consultorio de mi médico en Chicago. Aparentemente, papá había utilizado sus conexiones comerciales en la industria automotriz para rastrear de alguna manera qué grupo médico utilizaba yo a través de mi información de seguro. La recepcionista de mi médico lo mencionó durante mi examen físico anual, preguntando si todo estaba bien con mi familia, porque habían recibido algunas llamadas inusuales de personas que decían ser mis padres y preguntaban sobre mi estado de salud. No les dimos ninguna información, por supuesto, me aseguró.
La ley IPA nos impide compartir nada, pero la mujer fue muy persistente y parecía bastante angustiada. Las leyes de privacidad médica me salvaron ahí, pero el hecho de que estuvieran dispuestos a tratar de acceder a mi información de salud sin mi consentimiento fue otra línea cruzada. Alrededor del 6º mes de mi silencio, descubrí que habían escalado al acoso en las redes sociales a un nivel que era genuinamente preocupante. Mi amigo Derek me mostró una captura de pantalla de un mensaje de Facebook que había recibido de alguien usando un perfil falso, con una foto de archivo y el nombre Carol Miller. El mensaje decía: «Hola Derek, soy una amiga de la familia de Amanda Michey. Estamos muy preocupados por su bienestar y no hemos podido comunicarnos con ella durante varios meses. ¿Podrías por favor pedirle que se ponga en contacto con su familia? Estamos muy preocupados de que algo le haya pasado. Gracias». Derek había revisado el perfil y descubrió que fue creado solo unos días antes de que se enviara el mensaje. No tenía otra actividad, y no tenía amigos mutuos con ninguno de nosotros. Era claramente una cuenta falsa creada específicamente para contactar a mis amigos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaban entrando en pánico, se estaban volviendo genuinamente manipuladores y engañosos en sus intentos de comunicarse conmigo. Pero tal vez el incidente más revelador ocurrió 7 meses después de mi silencio. Mi amiga Jennifer, que había sido mi principal fuente de información sobre su crisis continua, me contó sobre una conversación que había tenido con Madison en una cafetería. Jennifer se había encontrado con Madison por casualidad, y Madison inmediatamente se lanzó a toda la saga de mi desaparición. Pero esta vez, su historia había evolucionado significativamente de las versiones anteriores. Según Jennifer, Madison ahora afirmaba que yo siempre había estado celosa de ella, y resentida por el éxito de nuestra familia. Dijo que me había vuelto cada vez más inestable en los últimos años, y que había hecho varias declaraciones preocupantes sobre sentirme poco apreciada. Esto era completa ficción. Nunca había expresado celos a Madison ni había hecho declaraciones preocupantes. En todo caso, había sido demasiado buena ocultando mis sentimientos heridos y manteniendo una fachada agradable durante las interacciones familiares. Pero Madison aparentemente se había convencido a sí misma de que mi desaparición era el resultado de problemas de salud mental latentes, en lugar de quejas legítimas sobre cómo me habían tratado. Me dijo que habías estado actuando paranoica, dijo Jennifer, afirmando que me quieren más a mí que a ti. Lo cual dijo que obviamente no era cierto porque tus padres las aman a ambas por igual. Dijo que estaban preocupados de que pudieras estar teniendo algún tipo de crisis nerviosa. La manipulación psicológica, gaslighting, era impresionante. Habían tomado mis quejas legítimas sobre el trato diferencial y las habían reformulado como síntomas de enfermedad mental y delirios paranoicos. También dijo, continuó Jennifer, que te habían ofrecido varias veces pagar la terapia para ti, pero te habías negado porque no pensabas que hubiera nada malo contigo. Esto era una mentira absoluta. Nunca me habían ofrecido pagar la terapia. Ni siquiera habían sugerido que podría beneficiarme de la terapia. De hecho, cuando mencioné ver a un terapeuta en Chicago durante una de nuestras llamadas telefónicas hace un par de años, la respuesta de mamá había sido, ¿para qué? Me pareces bien. Pero ahora, en la narrativa revisada, yo era la hija inestable que rechazaba la ayuda, y ellos eran los padres amorosos que intentaban desesperadamente conseguirme el apoyo que necesitaba. Jennifer, para su crédito, no se creyó nada de eso. Le dije que me parecías perfectamente bien, y que tal vez si no estabas hablando con ellos, había una buena razón para ello. No le gustó mucho eso. Según Jennifer, Madison se había puesto visiblemente molesta ante la sugerencia de que podría haber una razón legítima para mi silencio. Seguía diciendo, pero somos una familia tan unida. Siempre hemos sido tan unidos. Amanda sabe cuánto la amamos. El delirio era tan completo que casi sentí pena por ella. Casi. Pero lo que realmente me llamó la atención del relato de Jennifer fue cómo Madison se había posicionado así, misma como la víctima principal en todo esto. No nuestros padres, que supuestamente estaban enfermos de preocupación por mí. Madison misma era la que más sufría por mi ausencia. Dijo que sentía que había perdido a su mejor amiga, me dijo Jennifer. Habló de cómo ustedes dos solían contarse todo y cómo no entendía que había hecho mal para que la odiaras. Una vez más, esto era historia revisionista. Madison y yo nunca habíamos sido mejores amigas.
Nunca nos habíamos contado todo. Habíamos sido hermanas educadas que se llevaban bien, pero no éramos particularmente cercanas. Pero en su mente, aparentemente habíamos tenido esta relación profunda y significativa que yo había destruido cruelmente al desaparecer. La parte más inquietante fue cuando Jennifer mencionó que Madison le había pedido que me vigilara e informara si parecía estar en problemas o necesitaba ayuda. Me dio su número de teléfono y me pidió que la llamara de inmediato si parecías deprimida o decías algo preocupante. Dijo que la familia estaba preparada para organizar una intervención si fuera necesario. ¿Una intervención para qué? ¿Para establecer límites y eliminar a las personas tóxicas de mi vida? La idea de que realmente pudieran tratar de forzar su entrada de nuevo en mi vida bajo la apariencia de ayudarme era aterradora. Mostraba hasta dónde estaban dispuestos a llegar para evitar reconocer su propio papel en esta situación. Esta conversación con Jennifer fue en realidad lo que me impulsó a ser más cuidadosa con mi privacidad y seguridad. Cambié ligeramente mi horario de trabajo para no ser predecible. Varié mis rutas a casa. Empecé a ser más cautelosa sobre lo que compartía en las redes sociales, incluso con la configuración de privacidad. Suena paranoico, pero dado su comportamiento cada vez mayor, no estaba tomando ningún riesgo. La parte más surrealista fue ver cómo esto afectaba a Madison a través de publicaciones en las redes sociales, que los amigos me mostraban ocasionalmente. Su Instagram pasó de actualizaciones constantes sobre su vida fabulosa a publicaciones cada vez más desesperadas sobre la familia, el amor incondicional y extrañar a personas importantes. Publicó una foto antigua de nosotras dos de la Navidad de 2018 con una leyenda sobre cómo la familia lo es todo y cómo enviaba amor a todos los que lo necesitaban en este momento. Los comentarios estaban llenos de personas preguntando si todo estaba bien, a lo que ella respondía con declaraciones vagas sobre pasar por un momento difícil y esperar una resolución pronto. La publicación más manipuladora fue una foto de ella con nuestros padres en algún restaurante, todos con aspecto sombrío, con una leyenda que decía, cena con mamá y papá. Algunas sillas se sienten vacías esta noche. Los amo, chicos. La familia no es la misma cuando falta alguien. Me etiquetó en ella, por supuesto, pero como la tenía bloqueada, solo la vi cuando Jennifer me envió una captura de pantalla. Alrededor de este tiempo, comencé a notar otros patrones que me hicieron darme cuenta de cuán profundo era este favoritismo. Mientras revisaba fotos antiguas en mi computadora portátil, organizando archivos, me encontré con fotos de reuniones familiares a lo largo de los años. Mirarlas con ojos frescos fue como ver la dinámica de nuestra familia en alta definición por primera vez. En foto tras foto, Madison estaba al frente y al centro. Fiestas de cumpleaños donde estaba rodeada de parientes mientras yo estaba parada torpemente a un lado. Mañanas de Navidad donde la pila de regalos frente a ella era literalmente el doble del tamaño de la mía. Fotos de graduación donde mamá y papá flanqueaban a Madison con enormes sonrisas, mientras yo obtenía una instantánea rápida que parecía una ocurrencia tardía. Hubo una foto de la graduación de la escuela secundaria de Madison que realmente me afectó. Nuestros padres habían alquilado un salón privado en un club de campo para su celebración. Probablemente había 40 personas allí, un fotógrafo profesional, un pastel personalizado. Todo el paquete. Cuando me gradué de la escuela secundaria 3 años antes, fuimos a Olive Garden solo con la familia inmediata. Me dije a mí misma en ese entonces que era porque Madison era más social, tenía más amigos que querrían celebrar. Pero mirando esa foto ahora, podía ver a mi yo de 17 años en el fondo tratando de sonreír mientras se sentía completamente invisible. Cuanto más lo pensaba, más ejemplos recordaba. Cuando Madison obtuvo su primer auto a los 16 años, era un Honda Civic casi nuevo que papá había pasado semanas investigando y probando con ella. Cuando cumplí 16, me dieron la vieja camioneta de papá que apenas funcionaba y olía a aceite de motor. Te enseñará responsabilidad, había dicho. El auto de Madison es más confiable para sus actividades después de la escuela. Las actividades después de la escuela de Madison, por cierto, incluían el club de teatro y el gobierno estudiantil. Mis actividades después de la escuela incluían un trabajo de medio tiempo en una librería local para ahorrar dinero para la universidad. Pero de alguna manera, ella era la que necesitaba el transporte confiable. La universidad fue otra gran diferencia. Madison fue a Ohio State y obtuvo un título en comunicaciones, y nuestros padres la ayudaron con la matrícula, el alojamiento y la comida, dinero para gastos, todo.
La visitaban regularmente, la llevaban a cenar a ella y a sus amigos. Se aseguraban de que tuviera todo lo que necesitaba. Yo fui a una universidad estatal más pequeña con una beca académica parcial, y trabajé 20 horas a la semana en la biblioteca del campus para pagar mis gastos. Cuando llamaba a casa estresada por el dinero o luchando con clases difíciles, la respuesta de mamá siempre era alguna variación de, eres tan independiente, cariño. Sabemos que puedes manejar cualquier cosa. Independencia, me di cuenta, era su palabra clave para negligencia. El tema de la carrera fue igualmente revelador. Cuando Madison se graduó y no podía decidir qué camino profesional tomar con su título en comunicaciones, nuestros padres la apoyaron durante un año de encontrarse a sí misma, que involucró principalmente viajar y trabajar a tiempo parcial en una cafetería. Cuando finalmente decidió que quería intentar trabajar en negocios, papá inmediatamente le ofreció un puesto en uno de sus talleres para ganar experiencia, a pesar de que su título era en comunicaciones en lugar de negocios o automoción. Cuando me gradué con mi título en informática y me mudé a Chicago para mi primer trabajo, la respuesta fue básicamente, qué bien, querida. Ninguna oferta para ayudar con los gastos de mudanza. Ninguna emoción por mis perspectivas de carrera. Ningún interés en visitar mi nueva ciudad. Solo un genérico estamos orgullosos de ti, que se sentía como si viniera de una tarjeta de Hallmark. Incluso la forma en que hablaban de nosotras a otras personas era diferente. Descubrí esto durante una de mis raras visitas a casa unos 2 años antes de que la situación del cumpleaños llegara a su punto de quiebre. Estaba en el supermercado con mamá y nos encontramos con la señora Patterson, nuestra antigua vecina de al lado. La señora Patterson preguntó por ambas, y pude escuchar las respuestas de mamá una tras otra. Sobre Madison, oh, le va de maravilla. Realmente ha encontrado su nicho en el negocio de Robert. Tiene un gran talento para el servicio al cliente, y ha estado implementando todos estos nuevos sistemas que realmente han mejorado la eficiencia. Estamos muy orgullosos de cómo ha crecido en el puesto, y acaba de mudarse a este hermoso apartamento en el centro. Deberías ver la cocina. Sobre mí, a Amanda también le va bien. Todavía en Chicago, todavía trabajando con computadoras. Parece que le gusta estar allí. Eso fue todo. Sin detalles sobre mis ascensos, mis premios en el trabajo, el hecho de que compré mi propio lugar. Solo todavía trabajando con computadoras, como si estuviera ingresando datos en lugar de desarrollar software para sistemas de atención médica que ayudan a salvar vidas. La conversación duró quizás 5 minutos, pero cristalizó algo para mí. En la mente de mamá, la vida de Madison era interesante y digna de celebrarse. Mi vida estaba simplemente bien, aceptable, nada por lo que emocionarse. Empecé a prestar más atención a estas interacciones durante las visitas familiares, y el patrón era consistente. Los logros de Madison se anunciaban con fanfarria y explicaciones detalladas. Los míos se mencionaban brevemente, si es que se mencionaban. Cuando Madison fue ascendida a subgerente en el taller de papá, organizaron una cena familiar para celebrar e invitaron a nuestros tíos. Cuando fui ascendida a desarrolladora senior, un puesto que venía con un aumento salarial significativo y más responsabilidades, recibí un mensaje de texto de mamá que decía, felicidades, cariño. Papá dice que te diga que está orgulloso. El asunto de los mensajes de texto se convirtió en otra fuente de frustración. Madison recibía largas llamadas telefónicas y charlas de mamá varias veces a la semana. Yo recibía mensajes de texto breves con respuestas mínimas cuando intentaba iniciar conversaciones. Yo, acabo de terminar un gran proyecto en el trabajo. El cliente estaba realmente contento con nuestra solución. Mamá, eso es genial, cariño. Me alegra que el trabajo vaya bien. La conversación equivalente de Madison habría sido una llamada telefónica de 30 minutos con preguntas detalladas sobre el cliente, el proyecto, sus sentimientos sobre el trabajo, lo que pensaban sus compañeros de trabajo, qué planeaba hacer para celebrar, y probablemente qué comió en el almuerzo ese día. Intenté plantear esto con Madison una vez durante una de nuestras llamadas telefónicas poco frecuentes. Esto fue quizás 6 meses antes de mi cumpleaños número 31, cuando el resentimiento realmente comenzaba a acumularse. ¿Alguna vez has notado cuán diferente nos tratan mamá y papá?, pregunté, tratando de mantener mi tono ligero y no acusatorio. Madison estaba genuinamente confundida. ¿Qué quieres decir?
No lo sé. Solo. Parecen más interesados en tu vida que en la mía. Más involucrados. Amanda, eso no es cierto. Nos aman a ambas por igual. En todo caso, creo que se preocupan más por mí porque soy menos independiente que tú. Siempre has sido la fuerte, la que no necesita tanto apoyo. Ahí estaba de nuevo. La independencia como excusa para la negligencia. ¿Pero no crees que podrían mostrar interés sin que yo necesite apoyo? Como que podrían preguntar sobre mi trabajo o mi vida en Chicago solo porque les importa. ¿No porque necesito ayuda? Madison se quedó callada por un momento. Luego dijo, creo que podrías estar pensando demasiado en esto. Mamá y papá no son perfectos, pero son buenos padres. Tal vez expresan el amor de manera diferente con cada una de nosotras. Esa conversación me hizo darme cuenta de que Madison genuinamente no veía la disparidad. Para ella, la forma en que nuestros padres la trataban era simplemente afecto familiar normal. La forma en que me trataban a mí también era normal, solo que una normalidad diferente para una hija diferente. Fue alrededor de este tiempo que comencé a documentar cosas. No intencionalmente al principio, solo guardando notas mentales, pero luego comencé a escribirlas realmente. En parte por mi propia cordura, y en parte porque los patrones eran tan claros que pensé que podría estar imaginándolos. La Navidad de 2021 fue un ejemplo perfecto. Madison recibió un paquete de masajes profesionales, un hermoso joyero, 3 atuendos nuevos y un viaje de fin de semana a un spa. El valor total tenía que ser de más de $1000. Yo recibí una canasta de regalo genérica con algunos chocolates y productos de baño, que parecía haber salido de un catálogo corporativo de vacaciones. Cuando abrí la canasta de regalo, mamá dijo, pensamos que te vendría bien un poco de relajación después de trabajar tan duro. Sonaba considerado hasta que me di cuenta de que era exactamente la misma canasta de regalo que le había dado a la recepcionista de su consultorio dental. Madison, mientras tanto, chillaba de alegría con cada regalo, abrazaba a nuestros padres repetidamente, y publicaba múltiples historias de Instagram sobre lo mimada que se sentía y lo increíbles que eran nuestros padres. Sonreí y dije, gracias por la canasta de regalo. ¿Qué más podía hacer? La documentación se volvió importante más tarde porque me ayudó a darme cuenta de que no estaba loca ni era demasiado sensible. El trato diferencial era real y medible. En el transcurso de un año, conté 11 casos en los que Madison recibió regalos o celebraciones importantes para varias ocasiones. Cumpleaños, ascenso, nuevo apartamento, consuelo por ruptura, sorpresas aleatorias de ir pensando en ti, etc. Durante ese mismo año, recibí 2 tarjetas de regalo genéricas. Pero el incidente más revelador ocurrió unos 8 meses antes de la situación del Audi. Madison me llamó llorando porque había tenido un pequeño choque en un estacionamiento. Nada grave, solo una pequeña abolladura en el parachoques y un faro raspado. Nadie resultó herido, y el seguro cubriría las reparaciones. Una hora después de que Madison los llamara, nuestros padres estaban en la escena. Papá se encargó del ajustador de seguros y del otro conductor. Mamá llevó a Madison a almorzar para calmar sus nervios. Organizaron que su auto fuera remolcado al taller de papá para reparaciones. Le dieron uno de los autos de préstamo de papá para conducir. Y generalmente trataron todo el asunto como una crisis importante que requería una movilización familiar inmediata. 2 meses después, estuve en un accidente más grave en la autopista a las afueras de Chicago. Un camión se pasó un semáforo en rojo y golpeó mi auto lo suficientemente fuerte como para desplegar las bolsas de aire. Estaba conmocionada y tenía algunos moretones, pero afortunadamente no estaba gravemente herida. Mi auto, sin embargo, fue pérdida total. Llamé a mamá desde la sala de emergencias donde me estaban revisando. En parte porque estaba asustada y necesitaba hablar con alguien. Y en parte porque pensé que deberían saberlo en caso de que algo estuviera realmente mal conmigo. La respuesta de mamá, oh, no. ¿Estás herida? ¿Necesitas que hagamos algo? Le dije que estaba bien, pero bastante conmocionada, y que tendría que lidiar con el seguro y encontrar un auto nuevo. Bueno, eso es una molestia, pero parece que tienes todo bajo control. Eres tan buena manejando estas cosas, Amanda. Avísanos si necesitas algo. Bien, eso fue todo. Ninguna oferta para conducir hasta allá y ayudar.
Ninguna sugerencia de que papá pudiera usar sus conexiones en la industria automotriz para ayudarme a encontrar un auto de reemplazo. Ninguna llamada de seguimiento para ver cómo me sentía emocionalmente. Nada. Madison obtuvo un equipo de respuesta a crisis familiares por un rasguño en un estacionamiento. Yo recibí una llamada telefónica de 5 minutos y un avísanos si necesitas algo, por una colisión en la carretera que podría haberme matado. El contraste fue tan marcado que fue casi gracioso. Casi. Ese incidente fue probablemente el principio del fin para mí, emocionalmente hablando. Comencé a retirarme de las comunicaciones familiares, no respondiendo llamadas tan rápido, manteniendo las conversaciones breves cuando hablaba con ellos. Me estaba protegiendo, aunque no me daba cuenta del todo en ese momento. Lo que me lleva a otro patrón que noté, nunca preguntaron por qué me estaba volviendo menos comunicativa. Si Madison hubiera comenzado a ser distante y cortante con ellos, inmediatamente habrían querido saber qué estaba mal, qué podían hacer para arreglarlo, si necesitaba apoyo. Cuando yo comencé a hacerlo, parecían casi aliviados. Una cosa menos de que preocuparse, supongo. Pero aquí está la cosa que realmente solidificó mi resolución. Ni una sola vez en ninguna de estas publicaciones o mensajes o intentos desesperados de contactarme, alguien reconoció lo que habían hecho mal. Ni una sola vez dijeron, lamentamos haber olvidado tu cumpleaños 5 años seguidos. Ni una sola vez reconocieron la profunda desigualdad en cómo trataban a Madison frente a mí. Todo se trataba de cuánto me extrañaban, cuán preocupados estaban, como la familia no estaba completa sin mí, pero nunca un reconocimiento de por qué podría haber desaparecido en primer lugar. Después de unos 4 meses de esto, las tácticas cambiaron. En lugar de contactar a mis amigos, comenzaron a tratar de comunicarse conmigo directamente a través de métodos que pensaron que no podía bloquear. Primero, fueron cartas a mi apartamento, largas notas escritas a mano por mamá hablando de cuánto me amaban, cuánto lamentaban cualquier cosa que pudieran haber hecho para lastimarme, rogándome que volviera a casa para la cena del domingo para que pudiéramos hablar las cosas. Las cartas eran clases magistrales en disculpas que no eran disculpas. Lamento si te sentiste descuidada. Nunca quisimos que te sintieras menos importante que Madison. Si cometimos errores, queremos corregirlos. Sí, sí, sí. Luego vinieron los paquetes. Paquetes de ayuda llenos de mis bocadillos favoritos de la infancia, libros que pensaron que me gustarían, pequeñas baratijas y regalos. Cada paquete venía con una nota rogándome que los llamara. Los regalos eran irónicos. Después de 5 años de no poder recordar mi cumpleaños, de repente sabían exactamente lo que me gustaba y cuándo enviarlo. Papá intentó un enfoque diferente. Me envió una carta formal mecanografiada, no escrita a mano como la de mamá que era muy profesional y objetiva. Reconoció que había habido problemas de comunicación en nuestra familia, admitió que pueden haber favorecido a Madison involuntariamente, y propuso que nos reuniéramos con un consejero familiar para resolver estos problemas como adultos. Probablemente fue lo más maduro que cualquiera de ellos había hecho, pero fue muy poco, demasiado tarde, e incluso entonces no pudo asumir completamente lo que habían hecho. Pueden haber favorecido a Madison involuntariamente. No había nada involuntario en gastar $60,000 en un auto para ella mientras olvidaban mi existencia, por completo. El verdadero punto de inflexión llegó 6 meses después de mi silencio. Jennifer me dijo que Madison había comenzado a ver a un terapeuta, supuestamente porque estaba tan traumatizada por mi desaparición y no podía entender que había hecho mal. Según Jennifer, Madison le estaba diciendo a la gente que siempre me había admirado, que yo era su modelo a seguir y su mejor amiga, y que perderme era como perder una parte de sí misma. Esta era la historia revisionista en su máxima expresión. Madison y yo nunca habíamos sido particularmente cercanas. Nos llevábamos bien, pero éramos personas muy diferentes con vidas muy diferentes. Ella nunca me había tratado como un modelo a seguir o una mejor amiga. Yo era solo su aburrida hermana mayor que vivía lejos y trabajaba en tecnología. Pero ahora, en la narrativa que estaba tejiendo para su terapeuta y cualquiera que quisiera escuchar, yo era la persona más importante en su vida, y mi ausencia le estaba causando una angustia psicológica genuina. La manipulación era impresionante. Alrededor de este tiempo, comencé a escuchar a través de amigos mutuos que mis padres le estaban diciendo a la gente que yo estaba teniendo
algún tipo de crisis de salud mental, y que por eso había desaparecido. Se estaban posicionando como los padres preocupados y amorosos de una hija que se había vuelto loca sin ninguna razón. Esta narrativa tenía dos propósitos: los hacía parecer comprensivos, y sugería que mi comportamiento era irracional y no se basaba en nada de lo que realmente hubieran hecho. Estaba empezando a darme cuenta de cuán profundo era su autoengaño. En sus mentes, eran buenos padres que siempre habían tratado a sus dos hijas de manera justa. Mi desaparición no fue una consecuencia de sus acciones, fue una tragedia aleatoria que había caído sobre su amorosa familia. Pero lo mejor o lo peor, dependiendo de tu perspectiva, estaba por venir. 8 meses después de que los bloqueé, Jennifer me reenvió algo que me hizo reír a carcajadas. Era una invitación a un evento de Facebook que Madison había creado. Celebración del cumpleaños 32 de Amanda, donde quiera que estés, te amamos. El evento estaba programado para mi próximo cumpleaños, el 15 de marzo, y la descripción decía: aunque nuestra amada Amanda no puede estar con nosotros este año, vamos a celebrarla de todos modos. Nos reuniremos en la casa de mamá y papá para compartir recuerdos, mirar fotos y enviar amor a alguien muy especial a quien extrañamos todos los días. Amanda, si ves esto de alguna manera, por favor sabe que eres amada, extrañada y siempre bienvenida a casa. Había invitado a unas 60 personas, incluyendo a la familia extendida, amigos de la familia e incluso algunos de mis antiguos compañeros de la escuela secundaria a quienes apenas recordaba. El evento tenía docenas de comentarios de personas expresando simpatía por la familia y esperando que yo recuperara el sentido pronto y dejara de lastimar a mi amorosa familia. Fue brillante, realmente. Estaban organizando una fiesta de cumpleaños para mí, sin mí la misma yo cuyos cumpleaños habían olvidado durante 5 años consecutivos y usándola como una campaña de relaciones públicas para pintarse a sí mismos como las víctimas de mi cruel abandono. Pero aquí está lo que lo hizo especialmente perfecto. Pude ver en la página del evento que varios de mis amigos actuales en Chicago habían sido invitados. Jennifer, Emma, Derek, incluso Beth del trabajo. Madison claramente había hecho una investigación seria en las redes sociales para encontrar personas en mi vida actual. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no solo estaban entrando en pánico, se estaban volviendo nucleares. El evento nunca sucedió realmente, por cierto. Creo que alguien, probablemente la tía Carol, señaló lo psicótico que se veía, y Madison lo eliminó en silencio aproximadamente una semana antes de mi cumpleaños, pero no antes de que yo hubiera hecho una captura de pantalla de todo para la posteridad. Mi verdadero cumpleaños número 32 llegó y pasó pacíficamente. Celebré con amigos en Chicago, salí a una cena agradable, la pasé muy bien, sin drama, sin llamadas telefónicas olvidadas, sin decepción. Fue el mejor cumpleaños que había tenido en años. Pero aparentemente, mis padres pasaron ese día llamando a todos los hospitales de Chicago tratando de averiguar si había tenido un accidente. Según Jennifer, quien escuchó esto de Madison, estaban convencidos de que la única razón por la que no volvería a casa para la celebración del cumpleaños era si estaba físicamente incapaz de hacerlo. El delirio estaba completo. Ahora estamos en la marca de 1 año, 12 meses desde que los bloqueé a todos y desaparecí de sus vidas. Y honestamente, ha sido el año más pacífico que he tenido desde que me fui de casa. Mi salud mental ha mejorado dramáticamente. No me di cuenta de cuánta energía emocional estaba gastando en resentimientos y sentimientos heridos hasta que dejé de tener que lidiar con la fuente de esos sentimientos. Mis relaciones con amigos se han fortalecido. Mi desempeño laboral ha sido excelente. He comenzado a salir con alguien maravilloso. La vida es buena. Pero el drama familiar continúa desarrollándose, y me entero de ello a través de varios canales. Aparentemente, Madison se ha vuelto cada vez más inestable a medida que pasan los meses. Ha renunciado a su trabajo en el negocio de papá, o fue despedida, las historias varían. Se ha mudado de nuevo con nuestros padres. Según Jennifer, ha subido de peso y ha dejado de cuidarse. Las publicaciones de Instagram se han vuelto esporádicas y algo incoherentes. También había comenzado a contactar a mis amigos de maneras cada vez más desesperadas. Unos 3 meses después de mi silencio, le envió a Emma una carta escrita a mano de 5 páginas hablando sobre nuestra infancia, pidiéndole a Emma que le dijera que hizo mal, rogando por cualquier información sobre cómo contactarme. La carta era inquietante. Divagaba a través de recuerdos que yo ni siquiera recordaba de la misma manera,
pintaba nuestra relación como mucho más cercana y significativa de lo que nunca había sido, e incluía algunas declaraciones genuinamente extrañas sobre cómo no podía vivir sin su hermana mayor y se sentía como media persona sin mí. Emma estaba tan preocupada que preguntó si debería llamar a alguien para un control de bienestar sobre Madison. Mis padres aparentemente han envejecido dramáticamente este año. El negocio de papá ha sufrido porque ha estado distraído y tomando malas decisiones. Mamá ha tomado una licencia de su trabajo en el consultorio dental. Ambos han subido de peso y, según amigos de la familia, ya no socializan mucho. También se informa que han gastado miles de dólares en un investigador privado que confirmó que estoy viva y bien, en Chicago, pero no pudo determinar la razón específica de mi distanciamiento. Dado que la situación del cumpleaños y el favoritismo familiar no eran el tipo de cosas que aparecerían en registros públicos o consultas casuales, el investigador se quedó con las manos vacías sobre el porqué. El investigador privado aparentemente les dijo que, basándose en su investigación, yo parecía estar prosperando, yéndome bien en el trabajo, manteniendo amistades, y viviendo una vida normal, lo cual solo profundizó el misterio desde su perspectiva. Si me iba bien, ¿por qué no querría a mi amorosa familia en mi vida? La tía Carol, la chismosa de la familia, aparentemente se ha convertido en la portavoz no oficial de la situación. Le ha estado diciendo a cualquiera que quiera escuchar que he caído en malas compañías en Chicago y que me han lavado el cerebro contra mi familia. También ha sugerido que podría estar en una relación abusiva con alguien que me está aislando de mi sistema de apoyo. La narrativa sigue evolucionando, pero siempre los absuelve de cualquier responsabilidad. Esto es lo que he aprendido durante el último año, mi familia es incapaz de una autorreflexión genuina. No pueden reconocer que me trataron mal porque eso significaría reconocer que no son los padres amorosos y perfectos que creen ser. En cambio, han creado una fantasía elaborada donde estoy enferma mentalmente, siendo manipulada por otros, o pasando por algún tipo de crisis inexplicable que no tiene nada que ver con su comportamiento. Y honestamente, estoy bien con eso. Su delirio no es mi problema para arreglar. He estado viendo a un terapeuta durante toda esta experiencia, y ella me ha ayudado a entender que lo que hice retirarme de una situación tóxica sin drama ni confrontación fue, en realidad, la respuesta más saludable posible. Ella lo llama el método de la piedra gris llevado a su conclusión lógica. En lugar de tratar de volverme poco interesante para las personas tóxicas, simplemente me retiré de sus vidas por completo. El asunto del cumpleaños fue solo el catalizador. El verdadero problema era que nunca había sido verdaderamente valorada o priorizada por estas personas. Yo era la hija de respaldo, la ocurrencia tardía, la que podían ignorar porque estaba bien por mi cuenta. ¿Y sabes qué? Tenían razón. Estoy bien por mi cuenta. Mejor que bien, en realidad. No los extraño. Pensé que lo haría, pero no. No extraño la ansiedad de preguntarme si recordarían ocasiones importantes. No extraño sentir que tenía que competir con Madison por migajas de atención. No extraño el dolor constante y de bajo nivel de ser tratada como menos importante. Lo que gané al cortarlos es mucho más valioso que lo que perdí. Gané paz. Gané respeto por mí misma. Gané la energía que estaba desperdiciando en resentimientos y sentimientos heridos. Gané claridad sobre lo que realmente quiero de las relaciones. Y gané algo más, el conocimiento de que puedo sobrevivir sin ellos, que no necesito su aprobación o atención o amor para ser feliz y exitosa. Esa es una realización poderosa. La gente me pregunta si planeo reconciliarme alguna vez con ellos. La respuesta honesta es que no lo sé. Tal vez algún día, si alguna vez pueden reconocer verdaderamente lo que hicieron y por qué fue hiriente, podríamos tener una conversación. Pero eso requeriría que admitieran que estaban equivocados. Y no estoy conteniendo la respiración. Por ahora, me contento con dejar que se pregunten, dejar que se preocupen, dejar que caigan en espiral en el pánico y la confusión y los intentos desesperados de contactarme. Pasaron 5 años olvidando que yo existía. Ahora pueden pasar el tiempo que sea necesario recordando exactamente lo que perdieron. ¿Y la hermosa ironía? El tratamiento silencioso que les estoy dando está teniendo un impacto mucho mayor en sus vidas que esos 5 cumpleaños olvidados tuvieron en la mía. No busco venganza. No estoy tratando de lastimarlos. Simplemente estoy viviendo mi vida sin ellos en ella.
Y aparentemente, esa es la cosa más devastadora que podría haber hecho. A veces, la mejor venganza es simplemente negarse a participar en la disfunción de otra persona. 5 cumpleaños seguidos, se olvidaron de mí. Ahora pasarán cada día preguntándose dónde estoy, qué estoy haciendo, y si alguna vez volveré. Yo llamo a eso justicia poética. La diferencia es que yo no pierdo el sueño por ello. Actualización. Sé que algunas personas van a preguntar sobre las vacaciones y qué haré si hay una emergencia familiar. Para las vacaciones, tengo amigos increíbles aquí en Chicago que básicamente me han adoptado en sus familias. La última Navidad fue en realidad la mejor que he tenido en años. En cuanto a las emergencias, he pensado mucho en esto. Si algo verdaderamente grave le sucediera a uno de ellos, como una enfermedad o accidente potencialmente mortal, probablemente me enteraría a través de amigos mutuos y tendría que decidir en el momento cómo manejarlo. Pero no voy a romper mi silencio solo porque fabriquen drama o afirmen que hay una emergencia cuando no la hay. Y sí, sé que algunas personas piensan que lo que estoy haciendo es duro o cruel. Pero pasé 5 años siendo herida por su falta de consideración y su indiferencia. No estoy obligada a someterme a más de lo mismo solo porque han decidido que me extrañan ahora que me he ido. Para aquellos que preguntan sobre la seguridad de mi edificio, sí, tienen políticas estrictas sobre no dar información de los residentes. Mis padres encontraron el número principal de administración de la propiedad en línea, y llamaron fingiendo ser familiares preocupados. El personal no les dio ningún detalle personal, pero confirmó que vivo allí cuando los presionaron, lo cual ya era demasiada información en mi opinión. Gracias por leer, Reddit. A veces necesitas contar tu historia a extraños en Internet para darte cuenta de que no estás loca. TLDR, resumen, mis padres olvidaron mi cumpleaños 5 años seguidos mientras prodigaban atención y regalos caros a mi hermana. Cuando le dieron un Audi de $60.000 el día después de olvidar mi cumpleaños número 31, silenciosamente los bloqueé a todos y desaparecí de sus vidas. Han pasado el último año cayendo en espiral en el pánico, contratando investigadores privados y creando narrativas elaboradas para explicar mi ausencia, pero ni una sola vez reconociendo lo que hicieron mal. Estoy prosperando sin ellos.